Ahora tenemos el siguiente caso en el que tenemos un circuito con una resistencia y un condensador y pasamos al circuito transformado fasorial. En este caso la alimentación es de 5 voltios de valor eficaz, acordémonos de eso, y que la frecuencia son 2 radianes por segundo. En este caso, eso indicará que la ZR, como no depende de la frecuencia, es directamente la R, pero la ZC será 1 partido J omega C. Como la C es 1 partido 16, la inversa me quedará un 16 arriba, que un J dividiendo, y una omega de 2. O lo que es lo mismo, 16 entre 2, 8, y la J dividiendo. Vamos a ponerlo así. La J la podemos pasar arriba, pero si lo hacemos fasorialmente, ¿qué significa? Que esto es 8 y aquí tenemos módulo 1, fase 90, lo que es lo mismo, 8 y fase menos 90, que viene a ser lo mismo a haber puesto menos J8, que también es módulo 8, fase menos 90. ¿Y cómo lo sabemos? Si tenemos alguna duda, lo dibujamos y vemos que si la parte imaginaria es negativa, el vector me quedaría apuntando para abajo, en dos ejes real e imaginario. ¿Vale? Resuelta la duda, tenemos ahí nuestra impedancia capacitiva, con esa fase negativa. ¿Cómo queda entonces el análisis? Pues haríamos como antes, suponemos una corriente I sub 1 y diríamos que VG es igual a la I sub 1 por ZR más la I sub 1 por ZC. En este caso, ¿vale? Este es el cambio en la ZC. Luego la corriente total viene a ser ahora la Z equivalente serie de la resistencia del condensador, que en este caso es ZR más ZC. Si lo escribimos ya en módulo y fase, nos queda una Z total de 8,94 y módulo menos 63,435 grados. ¿Vale? Fijémonos que aquí la suma, si la hacemos en cartesiana, sería la ZR, donde R vale 4 y donde la ZC era 8 menos 90. Dicho de otra manera, 4 menos 8J. Este 4 menos 8J pasado a polares es este módulo de 8 y la fase es de menos 60. Aquí hemos puesto un igual cuando esto en realidad queremos hacer la multiplicación. Esta es la Z equivalente. Bien, esta Z equivalente, si ahora seguimos haciendo el cálculo, lo que podemos es despejar la corriente, ¿vale?, en función de la VG. ¿Qué fase le vamos a poner? Vamos a seguir el primer criterio, ¿vale?, que era aquel que, como el único dato que tenemos es precisamente el de VG, pues diremos que VG es 5 y fase 0. O lo que es lo mismo, 5 fase 0 y sub 1 que multiplica al 8,944. De hecho, exactamente da 4,3 y ángulo menos 63,435 grados. O lo que es lo mismo, tenemos una corriente total, ahora sí, dividimos el 5 entre los 8 y nos queda una corriente total de 0,559, podríamos redondear a 0,56, con un ángulo, como aquí la tensión es 0 y despejamos, nos dará 63,435 grados, ¿vale? Fijémonos que ahora la fase es positiva. Cuando el circuito era inductivo, como la impedancia, la fase estaba en el primer cuadrante, pues la corriente se quedaba con la fase negativa. Una manera de acordarse es darnos cuenta de esto de aquí. Tenemos la V, la I, si despejamos tenemos V entre Z, o lo que es lo mismo, dividimos los módulos y restamos las fases, la corriente, ¿vale? Su módulo es el cociente de módulos y la fase no es más que alfa menos beta. Estamos suponiendo en todos los casos, cuando aplicamos el primer criterio, que alfa es 0, ¿vale? Luego directamente la corriente tiene el ángulo cambiado de signo de la impedancia, ¿vale?
Fijémonos que queda beta y aquí quedaría menos beta. Esto es lo que nos pasó en el ejemplo anterior y lo mismo que nos ocurre ahora. Si dibujamos el diagrama fasorial, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Ahora la corriente tiene esa fase de 63, luego el primer cuadrante para arriba. La caída de tensión en la resistencia será I sub 1 por la ZR. Como la R no aporta fase, pues tendremos que la caída de tensión en la resistencia es el módulo de la corriente, etcétera, por la R, y tenemos que es de 2,236, con un ángulo pues el mismo que el de la corriente, 63,44 grados, 43,5, ¿vale? Que teníamos antes. Esto la VR, luego vamos a poner que esto es 2 con algo, pero por otro lado tenemos que la caída de tensión en la bobina, en el condensador, tenemos ese desfase de menos 90 y nos sale un módulo de 4,47 con un ángulo de menos 26,56. ¿Por qué? Porque son los 63,435 menos 90 grados. Bien, si lo dibujamos nos quedará la caída de tensión, vamos a poner, en la resistencia vamos a suponer que tiene esta longitud, y la caída de tensión en el condensador, esto es una C, ¿vale? Que es la de la corriente menos 90 grados. Lo haremos perpendicular a la corriente y hacia abajo con un módulo aproximadamente el doble, ¿vale?, que lo que tenemos en la VR. Esta es la caída de tensión en el condensador. Ahora, si la sumamos, la suma de las dos nos tiene que dar aproximadamente la VL. Como hemos supuesto, el vector era un pelín más largo. ¿Vale? Bien, hemos corregido un poco el ángulo de la corriente porque era demasiado pequeño y tenía que ser 63. Y como decíamos, si tenemos la caída de tensión de la resistencia sobre la misma fase de 63, perpendicularmente aproximadamente el doble de tensión en el condensador, si sumamos vectorialmente, lo que nos tiene que quedar es aproximadamente, ¿vale?, la VG, ¿vale? Una VG de módulo 5 y fase 0, ¿vale? Es decir, esta sería la interpretación de Kirchhoff de suma de tensiones. ¿Cómo hubiera quedado si hubiéramos cogido o interpretado la corriente con fase 0? Hubiéramos dicho que VG, que es la tensión total, es la I sub 1 por la Z equivalente total, ¿vale? Es decir, hubiéramos dicho que la corriente I sub 1 tenía módulo I sub 1 en fase 0 y la impedancia total hubiéramos puesto los 8,94, 8,944 con un ángulo de menos 63. Fijémonos que al ser capacitivo, insisto en ese signo negativo, y eso significa que la caída de tensión, la fuente de alimentación es módulo 5 y forzosamente, y con estos valores, su fase tiene que ser de menos 63,435 grados. Si esto lo representamos otra vez fasorialmente, tenemos lo siguiente. Tenemos la corriente fase 0, sub 1, la caída de tensión a la misma fase, VR, y a 90 grados sobre la corriente tendríamos el condensador al doble, aproximadamente el doble de módulo que VR. Tenemos la VG con un ángulo de menos 63,435 grados. Se mantiene la fase de la corriente de la resistencia, como es 0, lo mantenemos a 0, y en el caso del condensador tenemos la I sub 1 por el condensador de módulo 8 y fase menos 90, con lo cual la VC tiene ese ángulo de menos 90 respecto a la corriente.
Vale. A continuación vamos a hacer un circuito en el que tenemos todos los componentes.